aleluya, ale, ale, aleluya, ale, ale, aleluya, 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 aleluya. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús estaba a orilla del lago de Genezaret y la gente se agolpaba en torno suyo para oír la palabra de Dios. Jesús vio dos barcas que estaban junto a la orilla. Los pescadores habían desembarcado y estaban lavando las redes. Subió Jesús a una de las barcas, la de Simón, le pidió que la alejara un poco de tierra y sentado en la barca enseñaba a la multitud. Cuando acabó de hablar, dijo a Simón: lleva la barca mar adentro y echen sus redes para pescar. Simón replicó: Maestro, hemos trabajado toda la noche y no hemos pescado nada. Pero, confiando en tu palabra, echaré las redes. Así lo hizo. Y cogieron tal cantidad de pescados que las redes se rompían. Entonces hicieron señas a sus compañeros que estaban en la otra barca para que vinieran a ayudarlos. Vinieron y llenaron tanto las dos barcas que casi se hundían. Al ver esto, Simón Pedro se arrojó a los pies de Jesús y le dijo: apártate de mí, Señor, porque soy un pecador. Porque tanto él como sus compañeros estaban llenos de asombro al ver la pesca que habían conseguido. Lo mismo le pasaba a Santiago y a Juan, hijo de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Entonces Jesús les dijo: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Luego llevaron las barcas a tierra y, dejándolo todo, lo siguieron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Perdonen nuestros pecados. Espíritu de Dios, me rindo hoy a ti. Espíritu de Dios, me rindo hoy a ti. Lléname, Señor, tu gloria quiero ver. En la intimidad te quiero conocer. Hoy me entrego a ti, haz tu obra en mí. Úsame, Señor, tu siervo quiero ser, quiero vivir en tu santa unción. Hoy me entrego a ti, haz tu obra en mí. Úsame,
Señor, tu siervo quiero ser, quiero vivir en tu santa unción. Amado Jesús, de corazón también queremos vivir en tu santa unción, dando la disposición, como el profeta Isaías, ante tu llamada, poder responder: aquí estoy, envíame a mí. Abre tus manos, cierra tus ojos, respira profundamente y de lo profundo de tu corazón dile a Jesús estas palabras: Señor Jesús, Señor Jesús, no te conozco suficiente, no te conozco suficiente, pero quiero conocerte. pero quiero conocerte. Enamórame Enamórame y dame la disposición y dame la disposición para poder decirte decir desde lo profundo de mi corazón: desde lo profundo de mi corazón, aquí estoy, aquí estoy, envíame a mí. envíame a mí, Envíame, Señor, Envíame, Señor. a las naciones. a las naciones. Amén. 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 Haz tu obra en mí, Señor. Hazla. Haz tu obra, Señor. Dame la unción de tu Espíritu. La necesito. Hoy me entrego a ti, haz tu obra en mí. Haz tu obra en mí, Señor. Úsame, Señor. Envíame. Tu siervo quiero ser, quiero vivir. ¿Dónde? En tu santa unción. Hoy me entrego a ti, haz tu obra en mí. Señor, haz tu obra en mí. Úsame. Úsame, Señor. Envíame. Tu siervo quiero ser, quiero vivir en tu santa unción. Quiero vivir en tu santa unción. ¿Cuántos quieren vivir en la santa unción de Dios? Tú ves cómo sopla esa brisa agradable. Así quiere Dios soplar en tu corazón. Así quiere Dios, quiere darte una unción poderosa. Así quiere Dios soplar su rúa, su espíritu sobre ti. Hoy vamos a ver 3 modelos de llamadas. Y quiera Dios que después de esta reflexión tú te decidas a ser radical. Tú te decidas a ser: yo quiero ser todo de Dios. Miren, en el mundo hay muchos modelos que la gente copia y a veces yo veo locuras en el ámbito deportivo, en el ámbito cultural, artístico. Bueno, la gente, cada uno piensa y hace lo que les parece. Pero hay gente incluso que se mata por un artista. Hay gente que da la vida por un ideal. Hay gente que se sacrifica por tantas cosas que al final son efímeras. Sin embargo, el número que son radicales por Dios son contados. Y esos son lo que llamamos los santos. Claro que la iglesia también tiene un número, pero en proporción a la humanidad, no todo el mundo se decide por las cosas de Dios. Piensa que lo que tiene ahora en este mundo es lo que vale. ¿De qué me sirve ganar el mundo si pierdo mi alma? Entonces la iglesia y la palabra de Dios, sobre todo, la palabra nos muestra hombres como tú y como yo, porque también yo sé que hay unas ideas totalmente equivocadas de lo que es la iglesia. La gente piensa que la iglesia es un lugar donde todo el mundo es santito. Dios no formó la iglesia con angelitos, la formó con hombres miserables y pecadores como tú y como yo. Levanten la mano las personas que se sienten miserables pecadores. Los pies también hace falta. Todos somos una partida de pecadores, pero pecadores que quieren cambiar. Porque no es pecadores que admiten que son pecadores, pero no hay cambio. No, Dios quiere gente que admita que es pecador, pero que quiere cambiar y que le dice lo que le dijo el profeta Isaías: aquí estoy, Señor, envíame a mí. Bueno, entonces hay 3 modelos que vamos a ver rápidamente. Uno del Antiguo Testamento, que ya saben, es Isaías, otro que es Pablo y otro que es Pedro.
Y los tres llevan una vida que uno diría, wow, digan, si ellos pudieron, yo también puedo. ¿Sí? Eso es lo que, por eso la palabra de Dios siempre hay que confrontarla con la vida. Palabra de Dios que no se confronta pierde su sentido. Ahora saquen la espada. Quiero ver esas espadas. Espada. A ver, espada. A Ciudadela se viene con espada. ¿Cuándo van a aprender que hay que traer la espada? Abran la Biblia. Profeta Isaías capítulo. Vamos a empezar con el primer capítulo del profeta Isaías. Vamos. Quinto. Estamos en el capítulo 6. Antes de empezar a leer, bueno, ya se dijo algo del contexto, pero es importante que ustedes sepan una palabra que quizás han oído antes. Teofanía. Teos, Dios, fanía, manifestación. Manifestación de Dios, ¿no? Dios se manifiesta. Hay muchas manifestaciones de Dios. Por ejemplo, en esta mañana, aunque usted no se dé cuenta, estamos en una presencia en donde Dios también se manifiesta, la Eucaristía. Y esta es la mayor epifanía, la mayor teofanía. Manifestación de Dios. La Eucaristía es manifestación de Dios. No siempre tiene que ser cosas espectaculares y externas, porque hay gente que le gusta lo externo, le gustan las grandes manifestaciones. Las grandes manifestaciones ocurren en el silencio y en el interior, que es cuando la gente se convierte de verdad. Porque ¿de qué me sirve ver cosas extraordinarias, pero mi corazón no cambia? ¿Ve? El profeta Isaías tuvo una epifanía o una manifestación de Dios muy particular. De allí incluso, ¿qué extrae la iglesia? Ustedes van a darse cuenta que hay cosas que todavía de esa teofanía nosotros hacemos en cada liturgia. ¿Estamos listos? Bueno, vamos a ver. Capítulo 6 del profeta Isaías. Vamos a leer el versículo 1 y 2. ¿Quién lo tiene? 1 y 2. Capítulo 6. Este estilo, para los que están por primera vez en Ciudadela, lo hacemos porque queremos que el católico se enamore de la palabra. No solamente lo que dice el cura o leno. Tú, esa palabra es para ti. ¿Qué dice? El año en que murió el rey Osías. Atención, ya estamos viendo un hecho histórico. No es una cosa, no, es un hecho histórico. ¿Qué pasó? Vi al Señor sentado en un trono elevado y alto, y el ruedo de su manto llenaba el templo. Por encima de él había serafines. Cada uno de ellos tenía 6 alas. Con 2 se cubrían el rostro, con 2 los pies, con las otras volaban. Muy bien. Yo le hago una pregunta a ustedes. Asumamos que eso te pasa a ti. ¿Cuál sería tu reacción? Yo creo que más de uno. ¿Verdad? Más de uno se desmaya o le un infarto al corazón. Imagínense esos, ¿cómo se llaman los serafines? Que están con alas, ¿no? Volando. Y el profeta está viendo esto. ¿Qué es lo que siente el profeta? Primero, que está ante algo grandioso. No siempre Dios se manifiesta así. Puede hacerlo, pero no es lo habitual. Ocurre cuando Él de alguna manera va a dar una misión muy particular, y en el caso de Isaías, obviamente, este hombre tiene que estar convencido. Por eso, cuando termina la manifestación, Él le dice: aquí estoy. Lo que tú quieras, Señor. Como tú quieras, aquí estoy a tu servicio. No podía dudar. Digo que no siempre necesariamente es así. Todos ustedes también han tenido en algún momento una especie de manifestación. Dios de alguna manera se ha querido manifestar en tu vida. Lo que pasa es que a veces no queremos ver ni tampoco queremos oír. Si cada uno hace un examen de conciencia, va a darse cuenta que en algún momento particular de tu vida Dios se manifestó.
Y eso se debe registrar, porque eso es lo que llamamos vocación, vocare, llamada. Dios nos llama. La primera vocación que tú tienes es la llamada a la vida. Dios te llamó a la existencia. Esa es la primera vocación. Yo estoy aquí porque Dios me llamó a existir. Y agradezco a mis padres que me dieron el derecho de nacer, porque me hubieran podido privar de ese derecho, porque es un derecho divino. La vida es un don de Dios. Entonces la primera vocación es la llamada a la existencia. Segunda llamada, también yo recibí una llamada a algo particular en la vida. Por ejemplo, a ver, te pregunto a ti, Santa María, ¿cuál es tu vocación en este momento? Ok, ¿dónde está? Muy bien. ¿Dónde está la esposa? No vino hoy. Está incapacitada. Tu vocación, el matrimonio. Es una vocación. Hay otros que fueron llamados a también, bueno, también la soltería es una vocación. No todo el mundo está llamado eso es importante. Pero Dios sabe, o sea, por eso es importante discernir, porque Dios me llama para algo. La palabra llamar, yo no te digo, señora, venga acá. Si yo te llamo, es porque te quiero comunicar algo. Toda llamada implica una vocación, a un servicio para algo, no para nada. Todos estamos llamados para algo. Entonces el profeta Isaías entendió después cuál era su vocación, ¿no? Profeta, ser profeta. Pero yo quisiera que midiéramos ahora la reacción, porque las reacciones son normales. En algunos casos, pues, uno se puede sentir al principio confundido, con miedo. Hay algunos incluso que se excusan, hay algunos que incluso que pueden hasta rechazar, porque en la Biblia hay muchas vocaciones, muchas llamadas, Jeremías, todo. Y cada uno dice, yo soy un campesino, otro, yo no sé hablar, yo soy tartamudo. Pero al final terminan, porque Dios no nos llama, ojo, capacitados. No nos llama capacitados, sino que nos capacita. Dios te llama como eres, con toda tu miseria. Vamos a ver algo de la miseria del profeta Isaías que él mismo confiesa. Ahora vamos al versículo 3 y 8. ¿Quién lo tiene? Versículo 3 y 8. ¿Qué dice? ¿Quién lo tiene? Cualquiera. Ahí. ¿Qué dice? Veamos ahora la reacción del profeta cuando vio esa manifestación. Y gritaban respondiéndose el uno al otro: Santo, Santo, Santo es Yahvé de los ejércitos, su gloria llena la tierra. ¿Sigue? Hasta el 8 seguido. Sí, sigue. Hasta Llena la tierra toda. Los postes de piedra de la entrada temblaban a la voz del que gritaba, y la casa se llenaba de humo. Yo exclamé: ¡ay de mí! Estoy perdido, porque soy un hombre de labios impuros. Atención, hasta ahí, no te sientes todavía. Atención, traten de meterse en el texto y contemplarlo en la imaginación. Primero, estos fenómenos celestiales con alas que están y uno dice ¡santo! Y el otro responde ¡santo! Y el otro ¡santo! ¡ay de mí, Dios mío! El susto que tenía el profeta de lo que estaba viendo. ¿Ah? Porque es la manifestación de Dios. Dice, ¡ay de mí, pecador! Aquí entra la experiencia de cada uno. ¿Cómo tú has reaccionado ante las cosas que no puedes explicar con la razón y que te desborda? Entonces él no podía más que reconocer que era un pecador. En la vida yo creo que todos hemos tenido algún momento. Yo he contado alguna historia de mi vida ante una manifestación y yo me sentí de verdad, uno se siente como una cucaracha, como lo peor, porque tú no eres digno de mirar eso. Tú no eres digno de percibir lo que tus sentidos están percibiendo. ¡Ay, Dios mío, no puedo! Pregunta, ¿es malo sentirse pecador? Bueno,
Pero hay gente tan ciega y tan soberbia que piensan que lo merece. Tú no mereces nada. Todo es gracia. Entonces, ante esa manifestación, el profeta siente lo que tú y yo deberíamos sentir. Que eres una cucaracha. Que eres un pecador. Que eres un miserable. El problema es que, repito, muchas personas no se sienten pecadores. Mucha gente no admite que tiene falta. Mucha gente piensa que no tiene defecto. No, dígalo, yo soy un miserable pecador, dígalo. Pero dígalo con más convicción y no para que sienta orgullo, sino para que se sienta que de verdad es una cucaracha. Yo soy un miserable pecador. No merezco nada de Dios. Y eso es lo que Dios ha querido formar su iglesia, de pecadores. No eligió santos al principio, después son santos. Elige pecadores. Que no se te quite esto de la cabeza. El problema de muchos de nosotros que no crecemos, por eso hablamos de ascender, no descender, es que a veces estoy mirando más el pecado en el otro que a mí. Y esto nos impide crecer. Estoy viendo el defecto en ti. Estoy viendo la miseria en ti, no la mía. Cuando tú eres consciente de tu pecado, tú eres incapaz de decir, yo no tengo nada que decir de ella. Yo no tengo nada que decir de él porque yo soy hasta peor que tú. Cuando ustedes admitan eso, entonces están en la escuela de la santidad. Ahí empezaron a ser hombres de Dios y mujeres de Dios. El día que empiecen a criticar y a censurar al otro y ver tu miseria, entenderás lo que Dios quiere contigo y con cada uno de ustedes. Fácil, de ninguna manera. Aprende a ver tu miseria. Aprende a reconocer que solo Dios es santo 3 veces. Por eso ahí santo, santo. Como dice, ¿quién como Dios? Nadie. Hermanos, esa es la escuela que Dios quiere para ti y para mí. ¿Cuándo aprenderemos a no mirar el defecto y el pecado en el otro, sino a mirarte a ti mismo, como pecador y como pecadora? ¿Con quién anduvo Jesús? Con puros pecadores. Y él no tenía pecado. Y nosotros vivimos entre pecadores, pero estoy viendo siempre el pecado del otro, no veo el mío. Isaías reconoció, ¿quién como tú? Seguimos el texto, vamos a terminarlo. Y vivo entre un pueblo de labios impuros. ¡Vivo! Entre un pueblo de labios impuros. ¿Qué querrá decir eso de labios impuros? Todos somos pecadores. ¿Qué quiere decir eso de labios impuros? Todo lo que sale de mí, ¿qué es? Basura. Vivo en medio. Yo soy parte de eso. Primero reconoce, pero también se da cuenta. Chisme, crítica, censura, calumnias. Vivo en medio de ese pueblo. Sin embargo, sigue leyendo. Y mis ojos han visto al Rey, A pesar Yahvé de los ejércitos. Entonces voló hacia mí uno de los serafines. Tenía un carbón encendido que había tomado del altar con unas tenazas. Ok, una pregunta. ¿Qué se hacía en el altar? ¿Qué se ofrecía en el altar? Y todavía estamos en el Antiguo Testamento, no se meta con el Nuevo. ¿Qué se ofrecía en el altar? ¿Qué dice la Escritura que se usaba con la sangre de los animales? Una porción se echaba ¿dónde? Y la otra sobre el pueblo. ¿Y para el judío qué representaba eso? Purificación, purificación. Era la parte para nosotros, digamos, antigua del perdón de los pecados. Ya tenemos otra fórmula superior, superior, porque nosotros hemos superado en ese sentido a los judíos. Entonces, toma el carbón que está. ¿Para qué servía el carbón? Y según los judíos, ese aroma, ¿qué significaba? Dios aspiraba a eso, decía, me encanta la ofrenda. Toma el carbón y se lo mete en la boca. ¿Cómo queda el profeta? Purificado. Ahora bien, yo les pregunto a ustedes, si eso
tenía todo el valor como Dios los prescribió, porque no fue el profeta. Dios prescribe ese ritual. Imagínense ahora un pecador igual que tú y yo, porque aquí viene un problema que tenemos muchos católicos, y los que no son católicos peor. ¿Por qué yo tengo que ir ante un hombre igual que yo a que me perdone mi pecado? Di eso de los médicos. Tienes un problema pulmonar o cardíaco. ¿Por qué yo tengo que ir a un médico igual que yo a ver cómo tengo que resolver mi problema físico? ¿Qué hacemos cuando vamos al médico? Habitualmente cuando tenemos un problema, una afección, un dolor, humildemente nos sometemos a lo que decida el médico. ¿Y qué es más importante, el cuerpo o el alma? ¿Y por qué hay tanta gente que teniendo afecciones espirituales del alma son incapaces de dejarse absolver? No por el médico, ni siquiera por el padre fulano, sino por Jesús, que dijo: a quienes ustedes les perdonen los pecados, le quedan. Entonces, ¿quién prescribe eso? Dios, que dio una autoridad. Pero yo tampoco, y eso lo he dicho muchas veces, porque recibo ese poder que no merezco, que no es mío, yo no me absuelvo jamás. En todos los años que llevo, jamás me he absuelto en el espejo. A ver, Teófilo, te voy a absolver de tus pecados. No. Yo también voy ante un hombre tan pecador como yo. Padre, por favor, perdóneme que soy un pecador. ¿Qué implica eso? Algo que todos necesitamos. ¿Qué implica eso? Humildad. El valor de poder humillarte. Porque todo el que se humilla delante de Dios, Dios lo levanta. Aleluya. Dios levanta al que reconoce su culpa. Mientras ustedes no aprendan a ser humildes, a bajar, no van a poder nunca crecer en Dios. Y por eso el profeta recibe y dice: esto ha perdonado tu pecado, tu boca impura. Ahora miren la misión. Termina. Mira esto, ha tocado tus labios, tu falta ha sido perdonada y tu pecado borrado. Y oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Y respondí. Espérate un momentito. Es que todo esto tiene un sentido extraordinario. Miren cómo Dios es seductora. Miren cómo Dios es caballeroso. No impone las cosas así como la presión. Dios, desde que Dios te llamó a la existencia, ya Dios tenía un plan contigo. Aunque ustedes no lo sepan. Yo entendí un poco tarde mi plan, pero, Dios ya, cuando Dios te llama a una vocación particular, ya Él tiene un deseo, aunque yo puedo cambiar el plan de Dios. Ojo, ustedes pueden cambiar el plan de Dios, porque Dios los hizo libres. Pero qué bonito cuando tú eres capaz de ajustarse al proyecto. Al principio uno dice, no sé, pero al final uno termina, cuando entiende que es la voluntad de Dios, negándote a ti mismo. Y tú dices, bueno, si tú quieres esto conmigo, así fue cuando pasó con mi llamada, ¿no? Y yo creo que cada uno podrá hablar de su propia llamada. Yo en algún momento decía, pero ¿cómo yo siendo una persona, la vida que llevo, Dios se puede fijar en mí? Que ese es otro problema también, que a veces por los juicios, ¿no? Porque en Colón, yo viví la experiencia en Colón, estamos hablando de más de 40 años atrás, que pensaban que de Colón no podían salir curas. Porque habíamos estado con la idea de que tenían que venir o de los Estados Unidos, de España, pero cura negro, como que no. Claro que hubo antes. ¿Qué cosa buena puede salir de allí, no? O sea, cómo nosotros vivimos de los prejuicios, como si Dios hiciera sección de personas. No, Dios elige al que le da la gana. Y mientras menos sirva, mejor para Dios. ¿Qué les parece? Mientras menos sirva, mejor para Dios, para que muestre que es su obra y no la tuya. ¿Sí? Y eso es lo que Dios hace con nosotros, pues. Entonces, pero te va dando poco a poco la capacidad de que tú disiernas y tú tomes la decisión. Entonces le presenta el problema o la preocupación de Dios. ¿Y cuál era la preocupación de Dios? Cuando el profeta Isaías aparece, ¿cuál sería la situación del pueblo de Israel? ¿Tienen alguna idea? ¿O lo han escuchado alguna vez?
Porque Dios no llama por gusto. Dios llama cuando sabe que hay algo que hay que hacer. ¿Qué había ocurrido o cuál sería la situación del pueblo? Que Dios necesita a un profeta. ¿Ah? ¿Ah? Idolatría, ¿qué más? Desobediencia, ¿qué más? El orgullo de sentirse la nación elegida por Dios. ¿Ah? ¿Entienden? A veces nos podemos sentir muy autosuficientes y hay que bajar ese orgullo. Entonces Dios necesitaba un profeta y dice, ¿a quién enviaré? ¿Quién me va a ayudar en esta tarea? Qué tremendo, ¿no? Qué tremendo cómo se desarrolla esa. Y esto sigue pasando hoy. Miren, nosotros tenemos tantos problemas en la sociedad, la familia, la juventud, que de verdad a veces uno se siente desbordado. A mí me gustaría encontrar gente disponible. Y saben, a los guerreros que han estado aquí, necesitamos gente radical para las cosas de Dios. La situación de la familia está caótica. No hay que entrar en mucho detalle. Entonces necesitamos profetas en la familia, profetas en la juventud, profetas en el mundo empresarial, en el mundo político. Mire la situación, mire, de verdad yo no sé qué va a pasar con nuestro país. Pero la gente buena no se quiere meter en política como si la política fuera del todo malo. No es mala. Nosotros, los seres humanos, somos los que tenemos la distorsión. Pero pudiéramos cambiar, pero la gente no quiere apostar por eso. Entonces andamos censurando. Y no se quejen del presidente que van a elegir, ¿eh? Porque ustedes lo van a elegir. De manera que si yo no discierno, porque tú tienes que hacer un balance, tú tienes que ver. Oye, ¿esto es lo que Dios quiere? Gente que está a favor del aborto, gente que está a favor de la igualdad en el sentido de la igualdad de género. Yo tengo que discernir, yo soy cristiano, yo tengo que medir. A mí no me va a decir por quién votar, pero yo tengo que discernir para agradar a Dios. Entonces, no se dejen llevar porque, oye, te voy a dar un saco de arroz, te voy a dar un... oye, tú no me vas a vender, mi conciencia no se vende. Necesitamos una actitud, diríamos, de un profetismo político también. Entonces, Dios pregunta, ¿a quién enviaré? ¿Quién irá de mi parte? Respuesta. Aquí me tienes, mándame a mí. Palabra de Dios. Bien, ahora vamos a hacerlo con un cantito. Aquí estoy, Señor, si me guía, dejaré Tu pueblo en mi corazón. Dile a Dios, Señor, aquí estoy, envíame a mí. Aquí estoy, Señor. Aquí estoy. Seré yo, Señor. ¿Es que? Te he escuchado llamando en la noche. ¿A quién enviaré? ¿Quién me va a ayudar? Yo iré, Señor. ¿A quién enviaré? ¿A quién? Tu pueblo en mi corazón. Hermanos y hermanas, ahora escúcheme bien. Todos ustedes, por su condición de bautizado, están llamados a la misión profética. Amén. Porque eso lo recibieron como un sello el día que Dios le hizo hijos suyos. Y hay de aquel que no ejerza ese ministerio, de esa grandeza que le fue confiada. Por respetos humanos, por miedo. Ahí está Joselito, muchacho de 11 años, en pleno conflicto de la guerra cristera de México. Cuando los sacerdotes estaba prohibido, imagínense que aquí en Panamá llegara eso. Prohibido celebrar misa. Y a quien nos encontremos celebrando misa, lo matamos. Hermano, hay realidades históricas en países que son
tradicionalmente católico. México y España. En España fue tan terrible la matanza, se calcula que más de 60,000 religiosos y sacerdotes asesinados en la guerra de España, en la guerra civil. Y eran tan crueles que aún después de haber enterrado a los que estaban allí ya fusilados, lo volvían a desenterrar para volver otra vez a acribillar. Para que vean el odio, ¿no? Y digo esto porque yo me pregunto, bueno, nosotros no tenemos ningún problema de persecución, no tenemos problema de atentado a la fe. Más bien, la gente todavía es muy bajo el porcentaje de católicos que va habitualmente a misa en Panamá. Es muy bajo. Yo creo que no llegamos al 5%. Muchos se llaman católicos. Esperemos que después de la JMJ, y no porque fue un momento así de alegría, no, que la gente sea consecuente. José Sánchez, cuando vio que la situación en México estaba terrible, que cómo mataban, ¿quiénes defendieron la iglesia? Los laicos. ¿Quiénes fueron los que dieron la cara por la iglesia? Los laicos. Porque son miembros de la iglesia, hombre. Es que el problema es que la gente cuando habla de la iglesia piensa solamente en los curas y en los religiosos. Tú no tienes conciencia clara de que el ser bautizado te hace miembro activo de tu iglesia. Y ustedes tienen un rol como laicos que no tenemos los consagrados. Por su propia condición de laicos. Pero son laicos mudos. Son laicos con miedo. Ojalá tuvieran ese coraje que tuvieron los... No porque tengamos que ir con armas a la guerra. No estamos hablando de esas armas para destruir a otro. Pero fue tan terrible la situación que un grupo de milicianos, tenemos que defender porque nos están matando a nuestros sacerdotes. Vayan a ver la película también de Garabandal. Yo se la recomiendo. Porque hay cosas que uno tiene que entender y que muchas veces, a veces nosotros mismos en la iglesia, los jerarcas, ponemos traba a la obra de Dios. Y daremos cuenta también, nosotros los sacerdotes, podemos poner trabas a la obra de Dios. Entonces en ese contexto surgen estos grupos de hombres y mujeres también mártires. ¿Y qué hacen? Bueno, se organizan. Era un grupo reducido en el sentido de, porque no todos se fueron a esa postura, ¿no? Entre ellos este niño de 11 años. Y él lo único que quería era colaborar, pero no colaborar. Llegó un momento en que en una de esas refriegas o de acoso, hicieron un ataque y el general, el que quedaba al mando del grupo, había sido herido, su caballo había perdido, y este niño cede su caballo, como diciendo, escápate tú, porque tú tienes más todavía que organizar. Agarran al niño preso. Tristemente la historia cuenta que sus propios parientes intentaron de alguna manera soltarlo, pero tenía que hacer algo que era exigente en México. ¿Cómo se llama eso? ¿Ah? Apostatar. Apostatar, que significa niega tu fe. Si tú niegas tu fe, no hay problema. Yo me pregunto, hermano, si aquí en este momento llegara un escuadrón de fusileros y empiezan a apuntarnos con armas. De hecho ha pasado en algunos, saben, en la matanza que ha habido en Estados Unidos, en uno de esos locos que decía, si eres cristiano, si tú decías que eres cristiano, ¡pum! ¿Cuántos de ustedes se quedarían aquí que nos están apuntando con armas? El que diga que es católico, públicamente lo matamos. ¿Cuánta gente quedaría aquí sentadita? Mátame. No, en serio. Es muy fácil con emoción, Señor. Yo iré, Señor, si me guía. ¿Está bien? Hermano, la fe no es cuestión de emociones. La fe es cuestión de convicciones. Y ese niño de 11 años es un modelo para todos nosotros. Pudieron haberlo librado, incluso su padrino
que estaba tratando de persuadirlo, ya al final se dio cuenta que no podía más y fue el mismo que autoriza que lo maten, pues. Su padrino de bautismo, ¿qué le parece? A ese niño le cortan las plantas de los pies, se las cortan y lo hacen caminar hasta el lugar donde lo van a matar, esperando que todavía el niño allí que desista de lo que... Y él dice, ¡viva Cristo Rey! ¡Viva la Virgen de Guadalupe! ¡Aleluya! ¡Oh, que Dios nos dé ese valor, hermano! De defender mi vida, la fe de Cristo hasta la muerte. Estos son los hombres y mujeres que la iglesia necesita. Dispuestos a dar la vida por lo que creen, no por emociones. Y por eso esos hombres marcan nuestra vida. Son inspiración. Son motivo de decir, Señor, gracias, porque cuando tú eres capaz de dar la vida por algo, es porque eso tiene que ser auténtico. Y ese es uno de miles de casos que tenemos en la iglesia. Porque la iglesia se ha hecho a base de sacrificio de hombres y mujeres. Por eso se decía, de la sangre de los mártires es semilla de cristianos. Pero en Panamá todavía no hemos llegado a ese extremo. Así que tú puedes decir fácilmente, oye domingo, vamos a misa. Ay, no, qué pereza, además hoy es el partido de fútbol. Dios no es lo primero. Dios no es prioridad para mucha gente. No hay exigencia de martirio. ¿Ven? Vivimos un catolicismo demasiado light. Voy cuando conviene, cuando no conviene, igual. Y por eso hemos hablado de los guerreros. Miren, no es que no vamos a seguir dando retiros. Claro que sí, porque los retiros son formación. Pero hay gente que va a retiro y retiro y sigue igual. Sigue con la misma carencia como si no hubiera escuchado. A ver, Jesús nos prometió que la gloria y el cielo iba a estar plenamente aquí. ¿Lo prometió? Y ustedes no van a tener problemas si me siguen, no va a haber ningún problema. ¿No dijo eso? Jesús nos dijo, nos advirtió lo que íbamos a vivir. Pero a veces se nos olvida. Pasemos a la segunda lectura, pues. Va a ser más corta. Pero saben, si vienen a Ciudadela, prepárense que aquí no medimos con el tiempo. Vamos a la segunda lectura, otra vocación. Este tiene algo en particular. Era un perseguidor de la iglesia. Perseguidor. Abiertamente de lo que se llamaba la secta de los nazarenos. Miren lo que llega a decir este hombre. Tremendo. Yo creo que la iglesia después de él tomó también otro matiz mucho más fuerte. Por la gracia de Dios, porque el Señor se lo advirtió. Te he elegido para que seas ese vaso de elección para los que no eran judíos. Y él era judío raizal. Primera Corintios. Estamos en el capítulo 15. Versículo 1. Vamos al versículo 4. De 1 al 4. ¿Quién lo tiene? Cualquiera. Dicen ahí o aquí. Vamos. Vocación de Pablo, Saulo de Tarso. Hermanos, quiero traeros a la memoria el evangelio que os prediqué, que habéis recibido y en el que permanecéis firmes, y el que os salvará si lo guardáis tal como os lo prediqué. Ojo, ¿sí qué? Si lo guardáis tal como se los prediqué. Porque hay algunos que no están guardándolo tal como ha sido predicado o ha sido comunicado. Se ha adulterado la palabra de Dios también. Y se ha comercializado con la palabra de Dios también. ¿Eh? Cuidadito, ¿eh? Sigue. Si no, habríais creído en vano. En primer lugar, os transmití lo que a mi vez recibí. Mire, esto es muy bonito. A mí me choca cuando yo escucho algunos grupos cristianos que dicen, es que solamente la palabra. Solamente la palabra. O sea que no hay otro magisterio. Mire lo que Pablo acaba de decir. Yo, ¿qué? Recibí. Leo otra vez. Esto es muy importante. En primer lugar, os transmití
lo que a mi vez recibí. ¿Qué quiere decir eso? Tradición oral. Esa tradición solamente porque hasta ese momento solamente era la tradición oral, después viene la escritura. O sea, estamos hablando del Nuevo Testamento, lo que había en la Torá. Lo que a mi vez, Pablo no estuvo en la última cena, pero Pablo recogió lo que a su vez recibió, y dicen que es el texto más antiguo que hay sobre la Eucaristía, el que escribió San Pablo. Lo que a mi vez yo transmití. Miren la importancia de mantener la tradición de la iglesia, el magisterio. Que algunos dicen, no, miren, es que no hubiera llegado la escritura sin ese acompañamiento histórico del magisterio de la iglesia, que es la que ha reconocido los libros que son divinamente inspirados. Porque hay muchos libros que no eran divinamente inspirados. La iglesia supo separarlo muy bien. Tengan seguridad que lo que tenemos nosotros hoy en la Biblia es la divina revelación, lo que Dios ha inspirado. Seguir. Que Cristo murió por nuestros pecados, según las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, según las Escrituras, Sí. que se apareció a los Cefas y luego a los 12, que después se apareció a más de 500 hermanos. Este es un dato único en Pablo. Único. Pablo habla de que también se apareció a 500 hermanos. Es una asamblea carismática. Hola muchachos, ¿cómo están? Una asamblea, se aparece. Lo dice Pablo, no yo. Para que ustedes vean la importancia también. Y después, ¿a quién más? A la vez de los que todavía la mayor parte viven, aunque otros ya murieron. Luego se apareció a Santiago, más tarde a todos los apóstoles. Y en último término, se apareció también a mí, que soy como un aborto. Ay, Pablo, tú te excedes, Pablo. Decir que él es un aborto. A ver, ¿qué es un aborto? Pablo se siente, esa palabra me gusta, un desecho a mí. Y por último, a mí. ¿Ven la relación entre Pablo y Isaías? ¿La conciencia de qué? Pecado. ¿Cómo Dios se ha podido fijar en un aborto? ¿Cómo Dios me ha mirado a mí que soy un aborto? A ver, ¿cuántos abortivos hay aquí? ¿Será un aborto? ¿Algunos no se sienten aborto? ¿Algunos se sienten aborto? Un desecho. Dios se ha fijado en mí. ¿Ah? Porque le gusta trabajar así, con lo que humanamente parece que no cuenta. Termina. En realidad, soy el último de los apóstoles, indigno incluso de tal nombre. Indigno Incluso de tal nombre. Pues llegué a perseguir a la iglesia de Dios, mas por la gracia de Dios soy lo que soy. Hasta ahí, suficiente, hasta ahí. Otro ejemplo de aquellos que a veces vienen a la iglesia y dicen, yo no sé qué hago aquí, yo soy indigno, está bien. Ay, si yo entro se van a caer los santos, eso está bien. Siéntete que eres indigno. Es que aquí no están los dignos, aquí están los indignos que Dios les llama a ser dignos. O sea, es la primera conciencia, soy un pecador, yo no merezco estar aquí. Y ya terminamos entonces con Cefas, Pedro, el Evangelio. Vamos a ese último texto. También es que lo que quiero resaltar es que venimos a la iglesia no porque somos buenos, sino porque somos conscientes de ser un pecador, pero que quiere cambiar. Y aquí viene entonces la parte conclusiva. Terminamos con ese texto del Evangelio hoy de Lucas, capítulo 5. Vamos al versículo 8 al 11. ¿Quién lo tiene? Lucas, capítulo 5, del 8 al 11. La pesca milagrosa, pero en realidad no es tanto Jesús de hacer milagros. Jesús lo que quería precisamente, acuérdense, ¿qué barca eligió Jesús para hacer la pesca? ¿Qué barca eligió? La de Simón. Eso no es casualidad. Ya tenía un propósito con Simón. Y vamos a ver las dos cosas que Jesús quiere mostrar en Simón
para que en lo sucesivo lo tengamos como referencia ahora mismo en la iglesia. A ver, ¿qué dice? Al verlo, Simón Pedro cayó a los pies de Jesús y dijo: apártate de mí, Señor, que soy un pecador, ya que el temor se había apoderado de él y de todos sus compañeros, por la cantidad de peces que había pescado. Lo mismo sucedía a Juan y Santiago, hijos de Zebedeo, que eran socios de Simón. Jesús dijo a Simón: no temas, en adelante serás pescador de hombres. Entonces, amarrando las barcas, lo dejaron todo y le siguieron. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Contexto. Miren, nada en la Escritura es accidental. Recuerden que el gran autor de la Escritura es el Espíritu Santo, el gran autor, valiéndose de elementos humanos y todo lo demás, pero el que hace que eso se dé es el Espíritu Santo. Miren, los apóstoles, que en su mayoría eran pescadores artesanales, y esa era su profesión, vivían de eso. Ellos sabían cuando había buena pesca, ellos sabían y se lanzaban al mar siempre cuando estaban ya, hoy va a haber buena pesca. Ahora, ¿quién mueve la naturaleza? Aparte de los estados físicos, ¿quién hace que la hoja de un árbol se caiga? Dios mueve todo. O sea, no se cae la hoja de un árbol sin que la voluntad de Dios no lo permita. Los judíos, en este caso los apóstoles, también tenían su orgullo, ¿no? Como que cuando tú te sientes muy seguro de tu profesión, que la manejas, esto puede crear un conflicto de soberbia, como, ya, Dios. Ese día se lanzaron a la pesca y no cogieron ni siquiera una sardina. No cogieron nada, no. Un fracaso total. Jesús se monta en la barca y le dice a Pedro: ahora mar adentro. Miren, mar adentro, como diciendo, ve más. Mira, Señor, la excusa. Toda la noche hemos estado, nada. Pero, en tu nombre. Es importante eso. ¿Cuántas cosas hacemos sin usar el nombre de Dios? A veces pregúntate por qué no hay éxito en tu vida. Pregúntatela muchas veces que te empiezan un proyecto, pero Dios no tiene nada que ver. Y después que viene el fracaso, ay Señor, ¿pero por qué? ¿Tú le confiaste eso al Señor? Mire que Pedro era un pescador profesional. No habían cogido nada. Y Dios lo permite. Permite que no pesquen nada, porque ahora viene algo distinto. Ve mar adentro. Dios te va a pedir a ti también en la vida que des paso más adentro. O sea, lánzate más a lo profundo. Hay gente que le gusta solamente bañarse en la orilla, meter ahí esa playa. No es lo mismo, hermano. Si tú quieres meter a tu buen sapuchón, tienes que meterte, por lo menos que te tape el agua todo tu cuerpo. Mientras ustedes no experimenten eso, no van a saber qué es bañarse bien. O sea, hay gente que se baña a medias. Pues con Cristo hay que bañarse bien, hay que meterse mar adentro. Y mientras tú no tengas la voluntad de ir mar adentro, no vas a saber lo que es bueno. Por eso Pedro dice, lo voy a hacer en tu nombre. Ya conocemos la historia. Cuando ven esa pesca tan multiplicada de peces, miren la reacción de Pedro. ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? ¿Qué siente Pedro? Apártate de mí, Señor, soy un pecador. ¿Por qué esa reacción de Pedro? ¿Qué está descubriendo Pedro? No eres tú, Pedro. Esa pesca no se debe a ti. Es el Señor. Entonces aprendan a diferenciar. Una cosa lo que tú haces por tu cuenta, otra cosa lo que tú haces contando con Jesús. Son dos cosas muy distintas. Aprende a hacer las cosas
con Jesús, no de tu cuenta. Y finalmente, Jesús le dice lo que te está diciendo a ti ahora. A partir de ahora, yo creo que tú seas pescador de hombres. Ahora cada uno plantee eso en su vida. Soy pescador de hombre en mi familia. Llevo a mi familia, a mis hijos, a mi esposa, a mi esposo a los pies de Cristo. ¿Ah? ¿Ah? Ahora yo te pregunto, ¿eres tú pescador de hombre en la profesión que tienes? Seas abogado, seas médico, seas enfermera, seas... Estoy siendo pescador de hombre en el entorno en que me muevo. Háganse la pregunta. Si ya hemos dicho que ustedes son bautizados, que ya recibieron una unción, que ya dijeron como profeta Isaías, aquí estoy, Señor, envíame, pues Dios te está enviando. Ve para adentro. ¿No te das cuenta que tu familia está en situación de muerte? ¿A quién voy a enviar? ¿No te das cuenta que esa situación que estás viviendo en tu ambiente familiar requiere de un profeta? Es fácil quitar el cuerpo. Ese no es problema mío. Cuando Caín mata a Abel, todavía tiene el descaro de decir, cuando Dios le pregunta, ¿qué has hecho? ¿Acaso yo soy guardián de mi hermano? Le pregunta el Señor. Somos guardianes de los hermanos. Dios nos va a pedir cuenta de mi hermano, de mi hermana. Nos va a pedir cuenta. Ahora nos envía. Yo quiero terminar pidiéndole a Dios, ya perdonen que haya extendido esto, pero es importante, y no solamente para los guerreros, que ya se lo dije claramente. Si en ustedes que vienen a retiro no hay un deseo de ir mar adentro, no hay un deseo de una radicalidad, no vamos a crecer como Dios quiere. Gente que viene a retiro, gente que viene, escucha, pero no cambia su corazón. No tiene un corazón dispuesto al cambio, quiere mantener doble vida. Quiere estar con Dios y el diablo al mismo tiempo. No se puede. A mí me alegra cuando yo escucho gente que dice, mira, y no porque yo se lo digo así, sino porque el Espíritu se lo pone. Si ese marido que tiene no te lleva a los pies de Cristo, si esa mujer que tiene no te lleva a los pies de Cristo, si esa persona con la que tú te sientes atada no te lleva a los pies de Cristo, entonces escucha lo que dice Cristo. Es mejor ir tuerto, manco o cojo antes que estar perdiendo tu vida en la condenación del infierno. Si ustedes que llevan una vida de amancebamiento, está bien, no conozco a Cristo, pero una vez que está escuchando su palabra y no ordena su vida, se está condenando. Si usted vive en situación de inmoralidad y no ordena su vida, se está condenando. Ay, padre, usted es muy duro. No, los quiero ver salvos. El problema es que a veces nos da miedo decirle las cosas como debe ser. Al pan, pan y al vino, vino. Y el pecado nunca se puede justificar. Por duro que sea. Hay gente que quiere. La iglesia no cierra su puerta. Por eso le empecé hablando. Todos somos una partida de aborto. Todos somos una partida de pecadores, de inmorales. A Dios no tiene ningún problema con eso. Pero una vez que lo reconozca, ordena tu vida. No sigas igual. Yo no he sido mejor cura. Yo le he fallado a Dios. Yo no me presento delante de ustedes como la Inmaculada Concepción. No lo soy. He ofendido a mi Dios y me duele. Y le agradezco a Dios que sienta el dolor de haberlo ofendido. Pero yo tengo claro aquí en mi corazón que yo moriré en su gracia, en santidad. Amén. Porque lo he decidido, pues. Y cuando le hablo así es porque yo quiero verlos a ustedes también con esa decisión. He sido un aborto, pero quiero ser santo. Aleluya, dígaselo al Señor. Yo he sido lo peor, pero quiero ser santa. Es que esto no puede hablar, hermano, con paños tibios. Por eso hablamos de una radicalidad, hermano. Es tiempo de ser radical. Si en el mundo uno es capaz de sacrificar cosas. ¿No se acuerdan cómo termina el texto hoy? ¿Cómo termina?
¿Dejando qué? ¿Y qué es todo? ¿Qué es lo que te apega? ¿Qué es lo que no te permite ser libre? Déjalo todo por Cristo. Si eso no te va a llevar a crecer, déjalo por Cristo. Porque Cristo es más que eso. Cuando ustedes tengan ese valor, y se los aseguro, ustedes sentirán lo que es de verdad sentirse libre. De verdad sentirán lo que es la libertad de los hijos de Dios. Porque te apegas a personas, te apegas a cosas que no te van a llevar a la vida eterna. Con esto, y para que sientan, porque hay a veces gente que dice, ay padre, usted habló para mí. No, yo hablo para todos. Y hablo con el deseo, el celo que me mueve, porque para eso me hizo Jesús pastor. Es que yo pueda llevarlos a ustedes con toda mi miseria al cielo también, o por lo menos ayudarlos. ¿Saben lo bonito que yo me encuentre con Alfonso, que ha sido un sinvergüenza pecador, un aborto, y que nos conocemos desde el tiempo de la escuela? Ey, Alfonso, ¿te acuerdas? Ey, y cuando lleguemos al cielo, ey, es que lindo, hermano, llegamos, llegamos. ¿Por qué? Porque nos decidimos. Es que es así. Yo no puedo juzgarlo a él, condenarlo por sus pecados, ni él tampoco a mí. No tenemos cara para condenar a nadie. Pero mírese usted, hermano. Mírese usted, miren, perdonen, termino con esto. Ayer hablé con mi querido hermano Woody. Saben que Woody tuvo un infarto. Casi se muere, está hospitalizado todavía. Se me había olvidado decirle a las hermanas. Tuvo un preinfarto. Todavía lo digo, un hermano conocido, aquí ha estado con nosotros varias veces, de la comunidad de Miami. Y me decía Woody, mira Teófilo, esto ha tocado mi vida. Cómo la muerte te puede sorprender así. Tú puedes gozar de buena salud y en 10 minutos tú puedes ser un cadáver. Él es diácono permanente. Y me decía, mira, yo me sentí como cuando tú tienes una vela que se va así mismo, decía, me ponía el ejemplo, la sensación de que la vela de pronto va tomando como cuando tú vas bajando y se va perdiendo el oxígeno. Él sentía que la vida se le iba, estaba explicando. Y cuando tuve esa experiencia, yo decía, Señor, perdóname por todo lo que he hecho. O sea, el arrepentimiento no es ahí, Señor, y Él realiza. Todavía no he completado, Señor, dame una oportunidad. Y dice que en ese momento, él sintió, miren la importancia de la oración. Yo no sabía, pero claro, ellos sí, los hermanos sí sabían que estábamos todos orando, aunque no sabíamos la intercesión de lo que es la fuerza de orar por otros. Porque ya había gente que estaba orando por él. Y que él sabe que Dios le ha dado una nueva oportunidad. Dice, yo tengo que cambiar cosas. O sea, él ahí realizó que todavía hay cosas que tiene que cambiar. ¿Por qué hay que esperar que eso pase? Porque igual me voy a morir. ¿Por qué tú tienes que esperar? Porque igual te vas a morir, hermano. Y tú no podrás decirle a Dios, Dios, tú no me diste una oportunidad. Ustedes tienen un problema de venir a Ciudadela. Y el problema es que Dios te pone las cosas claras. Si tú no quieres cambiar, no vas a decir, Teófilo nunca me dijo eso. Mejor no hubiera venido a Ciudadela. Porque yo voy a tener yo tengo que dar cuenta a Dios. Yo no quiero presentarme delante de Dios, mira, Teófilo, tú no predicaste nunca del adulterio, de las fornicaciones, ¿Con qué cara yo puedo decirle al Señor? No, Señor, no lo hice. Por eso, a veces hay gente que dice, ay, el Padre es muy duro. No. Yo los amo. Y el que ama, corrige. Si no los amara, ese es el problema tuyo, que se condene. Porque les amo, los corrijo. Porque los quiero ver en el paraíso. Ahí vamos a dejarlo. Perdonen, pero quiero su salvación. Y termina Woody diciendo, yo salgo de aquí siendo otra persona. Y ya es diácono, ¿eh? Por eso pongo el ejemplo. Es una persona que supuestamente conoce de Dios. Y él realiza toda su vida de pecado ya como diácono. O sea, un hombre que está caminando en Dios. Y miren todavía el que se da cuenta. Porque el problema es a veces pensar que como ya yo hice un retiro, que como ya yo fui a una experiencia, como ya yo soy cura, no hay nada que cambiar. ¡Mentira del diablo!
Ustedes van a tener que vivir un proceso de cambio hasta que se mueran. Nunca presuma de que ya porque usted inició un camino, ya usted lo tiene todo ganado. Esa es la gran mentira en la que mucha gente vive envuelto. Por eso cada día que empezamos la misa, ¿usted se ha dado cuenta por qué todos los días que venimos a la misa repetimos lo mismo? Yo confieso ante Dios que he pecado mucho. No, yo, pensamientos, palabras, obras, omisiones, por mi culpa, Señor. Yo. Amén. Cierren sus ojos un momentito. Díganme, vamos a pedir esta gracia. Señor Jesús, soy como un aborto. No merezco ser hijo tuyo. Pero reconociendo mi pecado, sé que todo lo que soy es gracias a ti. En ti confío mi pecado, mi miseria. Y a pesar de todo, decido decirte una vez más, aquí estoy, Señor. Envíame a mí. Amén. Amén.